Para este caso nos daría que el resultado de la potencia es 62,5 milivoltios. Para el caso 2, la potencia nos daría 312,5 milivoltios, teniendo en cuenta que el potenciómetro que tuvimos presente fue el de 500 ohmios. Y en el caso 3 nos daría una potencia de 625 milivoltios. Colocando este gráfico en la posición BD, repetimos nuevamente los puntos 3, 4 y 5. Aquí tenemos las tres medidas que tomamos en nuestro potenciómetro, 100, 500 y 900 ohmios, teniendo así los resultados de los voltios, donde vamos a realizar nuestros cálculos teóricos tanto en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3. Tenemos que la corriente total, nuestra fórmula de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Empezando para allá, la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia del potenciómetro, donde la resistencia total es igual a 100 más 100 igual a 200, dándonos la intensidad total, que la fórmula es voltaje total sobre resistencia total. Es decir, que la intensidad total nos equivale a 5 voltios sobre 200, que esto es igual a 0.025 amperios, dándonos como resultado que la intensidad total es igual a 25 miliamperios. Así lo hacemos tanto en el caso 2 como en el caso 3. Sobra repetir el procedimiento, ya que es muy sencillo. Simplemente es despejar fórmulas y hallamos así cada uno de los valores. Montando en el protoboard el siguiente circuito, nos quedaría de esta manera. Otra pregunta sería: coloque el voltímetro en paralelo con diodo LED, varía el potenciómetro hasta que el LED alcance el valor máximo de voltaje. Calcule la potencia en ese instante en cada uno de los elementos del circuito. El circuito con potenciómetro graduado al 0% equivale a 0 ohmios, cuando el LED alcanza al máximo de voltaje. Con el potenciómetro graduado al 0%, equivalente a una resistencia de 0 ohmios, el voltaje del LED es de 1904 voltios. Calculando los valores de potencia en cada uno de los elementos del circuito, nos daría que el potenciómetro a 0 voltios tiene una corriente de 30,96 miliamperios, es decir, una potencia de 0 milivoltios. La resistencia de 100 ohmios tendría 3096 voltios con una corriente de 30,96 miliamperios y potencia de 95,85 milivoltios. El LED tendría 1904 voltios con una corriente de 30,96 miliamperios y 58,96 milivoltios. Decimos que la carga total L es igual a 5 voltios con una corriente de 30,96 miliamperios y con su potencia de 154,81 milivoltios. La fuente con unos 5 voltios equivale a una corriente de 30,96 miliamperios, adquiriendo una potencia de 154,8 milivoltios, donde la carga total es igual a la fuente. Aquí aplica el teorema de máxima transferencia de potencia, donde la potencia de la fuente es igual a la potencia de la carga y por consiguiente la resistencia de la fuente es igual a la resistencia de la carga. Aquí lo expresamos nuevamente: resistencia de la fuente equivale a la resistencia total del circuito, donde nos daría que la resistencia total es 161,518 ohmios.
donde la potencia de fuente es igual a la potencia total del circuito, dándonos que la potencia sería 154,81 milivoltios. Cuando el voltaje es mínimo en el LED, calculemos la potencia de cada elemento. Calculando la potencia de cada elemento cuando el voltaje es mínimo en el LED con 831,6 milivoltios. Volvemos a hacer el procedimiento, ir despejando. Resistencia del potenciómetro para la resistencia 1 equivale a 1000 por 100, que sería un total de 1100. Vamos así despejando en cada uno de los elementos para hallar nuestros datos, tanto la fuente, la carga, la resistencia, y obtenemos nuevamente la misma tabla que hicimos del procedimiento anterior. Y vemos que ya nuestra carga total nos daría 4.995 voltios, con una corriente de 3.789 miliamperios, con una potencia de 18,935 milivoltios, teniendo una fuente de 5 voltios con 3,789 miliamperios y con su potencia de 18,94 milivoltios. Repetimos nuevamente el mismo teorema, donde la carga total es igual a la fuente, que la resistencia de la fuente es igual a la resistencia total del circuito, asimismo que la potencia de la fuente es igual a la potencia total del circuito, obteniendo que equivale a 18,935 milivoltios. Comprobando ya los conceptos, nos preguntan qué quiere decir máxima transferencia de potencia. Así se concluye que el teorema de máxima entrega de potencia dice: la potencia máxima será desarrollada en la carga cuando la resistencia de carga RL sea igual a la resistencia interna de la fuente RI. Establece que la transferencia de potencia de una fuente dada a una carga es máxima cuando la resistencia de la carga es igual a la de la fuente. ¿Cuál es la relación existente entre voltaje y potencia? Si el valor de resistencia interna de la fuente es alto, en la carga aparecerá solamente una pequeña parte del voltaje debido a la caída que hay en la resistencia interna de la fuente. Y si la caída de la resistencia interna es pequeña, casi todo el voltaje aparece en la carga. ¿De qué manera influye el rasgo de tolerancia en una resistencia cuando nos referimos a la potencia de ella? La tolerancia a la resistencia dada por los fabricantes se debe a que todos los materiales sufren una modificación de sus propiedades con la temperatura, por lo tanto, el valor de la resistencia puede variar positiva o negativamente según el porcentaje de tolerancia especificado en la cuarta banda. En una resistencia hablamos de potencia consumida o suministrada. ¿Por qué? La resistencia como elemento pasivo de un circuito eléctrico consume potencia o consume energía, diferente de la fuente, que es un elemento activo y es la que suministra la potencia total del circuito. En nuestra actividad 8 tendremos en cuenta dos teoremas que son muy importantes, que son los teoremas de Thevenin y Norton. Son teoremas de redes, donde nos piden que montemos este circuito en el protoboard. Teniéndolo ya montado en el protoboard, nos piden que midamos el voltaje, que nos equivale a 4,89 voltios entre el punto A y B, punto A, punto B, que así es como nos queda montado en el protoboard. Ahora que nos piden que calculemos el valor de la resistencia desde los terminales A y los terminales B. Para hallar esta resistencia, sabemos que debemos cortocircuitar las fuentes de voltaje y así proceder a reducir el circuito. ¿Cuáles son las fuentes? Serían esta y sería esta. Asimismo, ¿cómo explicamos el cortocircuito? Es decir, que en el circuito quedarían unidas por un cablecito donde pasaría la corriente directamente. Luego nos pide que hallemos teóricamente la resistencia de Thevenin, donde nos da que el voltaje total de Thevenin, o tensión de Thevenin como también le llaman, equivale a 4,89 voltios y la corriente sería 5.000
537 miliamperios. Comparando los valores teóricos con la resistencia de Thevenin, concluimos que los valores obtenidos teóricamente y analíticamente son similares. Lo que pasa es que cuando se coloca la resistencia equivalente de carga hay una caída de tensión y esto hace que el valor de voltaje sea la mitad. Volvemos a montar un circuito en el protoboard y hallamos la corriente de Norton y su resistencia. Hay muchas formas de hallar esta corriente de Norton. Una de ellas es hallar el equivalente de Thevenin y luego aplicar el teorema de transformación de fuentes para que así quede como corriente de Norton. Lo primero que hacemos es quitamos la carga, luego cortocircuitamos las fuentes independientes para calcular la resistencia de Thevenin y luego calculamos la resistencia equivalente, que nos quedaría un circuito de esta manera, con una tensión o voltaje total a menos 2.8 voltios con su resistencia total de 400 ohmios. ¿Cómo resolvemos esto? Aplicando también el teorema de mallas, dándole solución a la primera malla. Ya pues cada uno conocemos cómo se da solución al teorema de mallas, donde la malla 1 sería esta, la malla 2 en el mismo sentido y la malla 3. Solucionando las ecuaciones, que son muy sencillas, simplemente reemplazamos valores. Puede ser con una calculadora científica, con un editor de ecuaciones en Word. Hay diversos métodos para resolver estas ecuaciones. Nos daría que la corriente 1 equivale a 9,6 miliamperios, la corriente 2 3,2 miliamperios, la 3 15,6 miliamperios. Este sería el equivalente de Thevenin, ya reduciendo circuitos, así nos quedaría voltaje de 2,8 voltios, resistencia en serie de 400 y la de 500 ohmios. Luego transformamos la fuente de voltaje a una de la corriente dividiendo el voltaje total entre la resistencia total y así hallamos la corriente de Norton. Por último conectamos el RL que habíamos cortocircuitado y calculamos el valor dándonos 1.56 voltios.